Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, estamos iniciando por medio de Facebook este momento en donde, bueno, queremos compartir cosas, aprovechar precisamente que estamos haciendo la cuarentena preventiva y obligatoria para poder compartir una palabra que pueda edificarnos, que pueda ayudarnos en este momento tan particular que estamos, bueno, viviendo. Facebook nos permite en este tiempo tan especial poder llegar a mucha gente, y esa es un poco la idea. Somos la generación que nunca vivimos esto, nunca vivimos una pandemia, nunca vivimos una guerra como la que estamos viviendo, y es todo nuevo para nosotros, es todo nuevo para esta generación. Nosotros no estábamos preparados para precisamente pasar por una guerra, para poder llevar de alguna manera. Y precisamente en esta guerra que estamos viviendo, en donde todas las personas, todos los seres humanos están con miedo, con temor. Yo veía estos días lo que están hablando los médicos, que son precisamente gente capacitada para hablar como el concepto de perder miedo, gente que tiene miedo al miedo. Y por una parte es natural, por una parte la gente está con un miedo muy grande en su corazón. Todos estamos atemorizados porque no hemos vivido nunca esta oportunidad, nunca hemos vivido esta situación y es todo nuevo para nosotros. Por eso en estos días estaba pensando cuáles son muchas veces las causas del temor que vienen a nuestro corazón. Bueno, con el grupo a la cual pertenezco, compartí una palabra y quiero aprovechar para leérselas. Esa palabra que y me libró de todos mis temores. Bueno, me parece muy oportuna esta palabra, por eso se las comparto. Es una palabra que tiene que ver con los temores, que tiene que ver con los miedos, que tiene que ver con la inseguridad, que muchas veces la situación nos plantea. Y estaba reflexionando en estos días también acerca de cuáles son los miedos más fuertes, más grandes preventiva y obligatoria, y desde mi escritorio, que algunos conocen en forma personal, estoy compartiendo este momento. Bueno, quiero compartirles las 5 fuentes de los miedos. Miedo a la muerte. Mucha gente tiene precisamente el miedo a la muerte que radica en la necesidad de poder sobrevivir. El miedo a sobrevivir y a pasar distintas situaciones, distintos periodos, distintas crisis. Y miedo a la muerte precisamente se radica en la necesidad de poder salir adelante ante las vicisitudes como lo estamos haciendo ahora. Ahora precisamente mucha gente tiene ese miedo. Además hay mucha gente que está hipersaturada de información, viendo todo lo que está pasando, todas las cosas que está viviendo, que está viendo. Tenemos 2 escenarios en los cuales nos fijamos. Por una parte Asia, en donde ya China ha superado la crisis del COVID-19, y por otra parte Europa, con España, con Francia, con Italia, en donde la están pasando muy mal porque no guardaron las medidas restringentes, restrictorias, y bueno, la gente está pasándola por distintas situaciones muy, muy mal. Entonces, si nos sentamos a ver todo el día la televisión, todo el día internet, las noticias online,
vemos, nos asustamos con la cantidad de muertos, nos asustamos en todo esto que está pasando, y ese miedo al miedo que nos agarra, nos paraliza, nos angustia. Por eso nos desconectemos nuestro corazón para que podamos conservar la paz y más, y en especial en este tiempo, porque la paz y la actividad y el temor te invade y el temor te angustia, te desanima, te deprime y te quita la posibilidad de poder sobreponerte ante la situación. Sí, cuidado, esa es la idea precisamente. Bueno, veo más gente que se está sumando y eso es muy bueno. El segundo es la pérdida de la autonomía. El miedo a perder la autonomía, a quedar inmovilizado, paralizado, sometido, atrapado. Y bueno, y es el miedo que se genera en la cuarentena. Estamos recién en el tercer día de esta cuarentena, que va a durar hasta el 31 de marzo, y bueno, precisamente ya hay gente que está saturada. Yo estos días veía algunas imágenes y una me pareció una muy buena, muy graciosa en toda esta situación que no es nada graciosa. Decía que los padres van a ser los primeros que van a descubrir la vacuna, ¿sí? Eh, antes que los científicos. Bueno, hay que aprovechar y hacer las cosas que nos gustan y hacerlas en el contexto de nuestro hogar. De medios, de tecnología en sí, nos impide disfrutar de las cosas simples de la vida, leer, aquel que sabe dibujar, aquel que sabe arreglar algo, la capacidad de cosas que quizás debido a la rutina y al movimiento tan acelerado no la podemos hacer. Por eso es una muy buena oportunidad. El tercer miedo tiene que ver con la soledad, el pánico al abandono. Y una cosa es estar en esta cuarentena y otra cosa es estar socialmente distanciado y otra cosa es estar solo. Uno muchas veces confunde ese concepto y en distintas partes y aprovechar el momento que estamos viviendo para desarrollar los vínculos, precisamente. Es un desafío en una familia grande, en una familia que quizás no pudo compartir mucho tiempo, el poder estar juntos compartiendo el tiempo. El cuarto tiene que ver con el miedo a la mutilación, a perder la capacidad de algún órgano, perder la integridad de algún órgano, una pierna, un brazo y eso. Eso es cuando la gente tiene miedo a hacer vergüenza y eso también es un impedimento, algo que lo frena muchas veces el corazón de las personas. Bueno, les decía que en estos días estuve pensando mucho y hoy aquí en la Igle estamos reflexionando sobre el Salmo 34, 6. Este pobre clamó y lo libró el Señor. Eso nos pone mal la situación. Por eso es bueno que podamos aprovechar el momento para reforzar nuestra fe, porque esta tormenta va a pasar. Esta tormenta va a pasar. Si hubo personas que pasaron tormentas de verdad, sin dudas, de su encuentro con Jesús, para a los demás, de su familia. Él pertenecía precisamente al Sanedrín, que era el grupo mayoritario, la autoridad en la ciudad, en la cual para poder pertenecer, para poder estar, eh,
necesitaba tener ciertos requisitos, requisitos sociales, una posición económica, un grado de instrucción. Necesitaba realmente tener mucho reconocimiento social. Tenía que ser mayor a 30 años, tenía que tener un reconocimiento académico, social, ser una persona de alto rango, porque eran los requisitos que necesitaban tener. Bueno, Pablo se encuentra con Jesús en algún momento, se encuentra con Jesús y ahí hizo un vuelco su vida. Por un lado, los apóstoles que ya estaban lo rechazaban porque, bueno, el que asesinaba, el que mataba, ahora se había convertido en una persona que Dios había tocado. Y bueno, Pablo comienza su vida cristiana, comienza su proceder. Pablo realmente es el apóstol número 12, que cuando Judas sale, debido a la traición de Cristo, después su muerte, Pablo es el plantador de la iglesia a nivel mundial. La Europa fue evangelizada gracias a la intervención de Pablo. En Hechos 16, por ejemplo, vemos que dio la visión del Macedonio, y le iba a no hacia de los apóstoles, eh, donde estaba la iglesia de Jerusalén en sí. Y Pablo es el que evangeliza Europa. Europa se hace cristiana precisamente por la intervención de Pablo. Pero Pablo tiene muchos revés en su vida, en muchas cosas que le ocurren, muchas cosas que le van debido a su tarea. El informe a la iglesia de Jerusalén y dice: estos son los testimonios de los cientos, miles de judíos que han creído y han vuelto su corazón a Dios. Es decir, el testimonio ha sido impresionante, la tarea ha sido prolífera, fructífera, ha sido muy buena. Y bueno, acá, en ese momento, él ya, debido a su fe, a la oposición que en ese momento tenía, comienza a sufrir el combate del gobierno romano y una lucha con una marina y ahí comienza todo un proceso su vida en donde desde la cárcel escribe, por ejemplo, Filipenses, Efesios. Son cartas que él escribe desde el lugar de la prisión en sí, ¿no? Y bueno, en esa situación él apela al César. No quería ser juzgado por la autoridad en ese lugar, sino que quería ir directamente al más importante, al César. Y bueno, y es transportado así. Y esa situación, pero resaltar algo que a mí me ha hecho pensar mucho en estos días. Él es llevado porque de donde estaba, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían todo lo que deseaban. Estoy leyendo Hechos 27:13. Levaron anclas e iban costeando la isla de Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. El huracán, un Euroclidón. Siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, y nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudá, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, llevaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, es decir,
a arrojar la carga del barco hacia afuera. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Está contando Lucas aquí, el médico personal de Pablo. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es lo que nos está pasando. Y al no tener la vacuna, la solución, atemoriza, te pone mal, te quita la paz. Pero si nosotros tomamos las medidas necesarias, vamos a estar seguros, vamos a estar cubiertos y protegidos por Dios también. ¿Qué pasó aquí? Entonces Pablo, como hacía muchos días que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de la isla de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y escuchen esto. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Y acá viene lo más interesante, lo más enriquecedor de esta historia. Porque esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Un hombre de fe increíble. El hombre de la fe que movió la mano de Dios y Dios mandó un ángel. Y ese ángel tenía un mensaje: Pablo, no temas. Debes ir ante el César, pero Dios te ha concedido a todos los que están contigo en la nave. Qué buena palabra. Una palabra que es realmente oportuna. Estamos en este barco, estamos en el mar. Por momento uno mira la televisión, mira los medios. La fe tiene una sensación de naufragar, tiene una sensación muy fea. Pero en medio de esa tormenta, en medio del huracán, el ángel de Dios viene y le dice a Pablo: no temas. Dios te ha concedido la vida a ti y a todos los que están contigo. Y esta palabra la hago extensiva para tu vida. Una palabra que nos alienta, nos fortalece, nos levanta en medio de la situación. Dios escucha la oración de sus hijos. Por eso encomienda tu vida, tu familia a Dios, para que Él nos guarde y nos cuide. ¿Cuál fue el resultado? Precisamente en esa situación, Dios, una palabra que lo sostuvo la fe de Pablo. Eso necesitamos en este tiempo, gente querida. Una palabra que nos sostenga, que nos ayude a sobreponernos, a salir adelante. Esta tormenta va a pasar, todas las tormentas pasan. Lo mejor es el final de la tormenta y el inicio de todo el resurgir. Y Pablo, cuando llega a Roma, es juzgado y ahí comienza a transformarse en la leyenda, en la historia, en el gran Pablo, el gran apóstol Pablo que fue. Yo te aliento en esta tarde a que la palabra de Dios te sostenga. Y quiero terminar reflexionando en lo que te leía al comienzo. Dice así: este pobre clamó y lo oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. Por ahí veo en videos como este y en otros cómo la gente pide perdón, se solidariza, se ablanda, se pone más sentimental. Y esto tiene de bueno, porque la situación y muchas veces te hace reflexionar, te hace mirar hacia adentro. Yo creo que una persona que mira hacia adentro es una persona que cambia. Y en esa situación, podemos clamar. Este pobre clamó. Hoy nos damos cuenta que el dinero no vale, que los bienes no valen, que el título no vale, la posición no vale. Y precisamente en esta situación podemos clamar a Dios, podemos pedirle a Dios que nos sustenta,
y sentir nuestra pobreza, nuestra necesidad de Dios. Es tiempo de poder reconocerlo. Y cuando David tuvo esta expresión, este pobre clamó, y lo oyó Dios. Nada más y nada menos, Dios lo oyó. Y lo libró de todas sus angustias. Él tiene poder para hacerlo. Por eso yo te aliento en esta tarde a que vos podás poner tu corazón en Él. Volvete a Dios, aprovecha este momento. Nos pongamos todos juntos y que podamos sobreponernos ante toda situación, ante toda vivencia que tengamos. Bueno, ha sido un placer poder compartir y vamos a estar haciéndolo en estos próximos días. Que Dios te bendiga mucho. Seguí guardando la cuarentena, que es preventiva y obligatoria. Seguí teniendo en mente y en práctica todas las cosas que hay que hacer para cuidarse, para prevenirse y mantener la fe. Que nada te quite la paz. Jesús nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Recibamos esa paz. Dale. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Que Dios te bendiga.